usted no lo vio o no pudo estar y no lo ha visto en YouTube, le hago un resumen muy rápido de lo que vimos en la primera parte, pero esto es muy rápido. Le invito para que lo busque, ya esa palabra está en YouTube, ahí nos puede buscar, Fe Orgánica, y ahí pone un Jesús necesario, ahí está toda la presentación de la primera parte, en donde fundamentamos o ponemos las bases de por qué Jesucristo era necesario. Y esto lo hablamos así porque habían 3 puntos importantes, porque el ser humano estaba separado de Dios, porque la ley no nos podía salvar y porque se nos prometió un Salvador. Esos son los 3 puntos importantes que profundizamos en la primera parte. Y como les dije esa vez, se los digo esta vez, hermano, estoy en modo maestro, así que hoy no sea así como que muy cheje y que charlatán y que chiste, porque esto es más estudio, más profundizar en la palabra, que usted realmente entienda quién era Jesús, por qué Jesús, por qué pasó lo que pasó. Así que le pido que ponga mucha atención. Lección número 1, ya pasó. Lección 2 es esta, y aquí nos graduamos de esto. Pero le pido por favor que usted preste atención, porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De ahí nos separamos de ahí. Todos ustedes han pecado. El que me diga que no está pecando por mentiroso. Pero todos hemos pecado de alguna u otra manera. Independientemente cuál sea su debilidad, cuál sea su pecado, todos hemos pecado. Y definimos que el pecado al final de cuentas es desobedecer la voluntad de Dios, es desobedecer la ley del Padre, desobedecer lo que Él espera que usted haga. Ahí profundizamos un poco más, pero le invito, como le digo, que lo estudie. Pero entonces, el pecado al final de cuentas es rebelarnos contra Dios, desobedecer, separarnos de Dios. Pero después vinimos a una parte donde le hacía la pregunta, entonces, si el pecado existe, fue que Dios lo creó. Y respondimos a esa pregunta diciéndole que no. Dios no creó el pecado, Dios no puede tentar a nadie. Por eso es que definimos que el pecado nace en el corazón del hombre que está apartado de Dios. De ahí que entonces hablamos de que el pecado se originó ¿dónde? En el cielo, ¿se acuerdan? No en la tierra. El primer pecado ocurrió en el cielo con Lucifer. Y de ahí que entonces la serpiente, que era Lucifer transformado, vino y tentó a Eva y a Adán, y así se introdujo el pecado en la humanidad, por lo que nosotros llamamos principio de ¿qué? No sé si se acuerdan, de representación. Adán representó. Si Adán le quiso poner caballo al caballo, nos tocó decirle caballo a todos. O usted le puede decir como quiera. No, le puso el nombre y así todos ahora le decimos caballo, caballo, café, café y flor, flor, rosa, rosa. Y porque así lo estipuló, porque eso fue lo que Dios delegó sobre Adán, esa autoridad. Pero al Adán haber pecado, nosotros recibimos esa, por así decirlo, esa naturaleza ya pecaminosa. Pero entonces no es culpa de Adán solamente, porque usted puede tener naturaleza, pero no significa que usted lo haga. Usted le digo, yo no sé cuánto su carro, su moto, su medio de transporte, su bicicleta, tendrá un límite de velocidad. Después de eso, lo que usted haga con ese carro no se sabe qué va a pasar. Por eso los carros tienen pruebas de límites de velocidad. Usted agarra, no sé, yo agarro el carro mío que llega hasta 260 kilómetros por hora, le meto más, no sé qué pueda pasar, me puedo estrellar, me puedo volcar. Bueno, encontrar una calle que yo pueda andar así en Costa Rica sería un milagro, pero el tema es que aunque el carro lo pueda hacer, no significa que lo tenga que hacer. Pero va a depender de mí, cómo yo me comporte, cómo yo actúe. Y de ahí que entonces es donde yo le digo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:10 que no hay ni uno solo justo. No hay ni uno solo justo. No hay ni uno que se pueda decir, ay mira, yo soy perfecto. No, nadie. Y de ahí entramos en el segundo punto. ¿Por qué la ley no nos puede salvar? Número 1, porque realmente la ley sirve para revelar el carácter santo de Dios. Dijimos que era como el espejo que nos muestra en qué estamos fallando. Y tercero, al final de cuentas la ley no te puede salvar. Simplemente te juzga, pero no te justifica. De ahí que entonces, hermano, con esta parte terminamos en el punto más importante, que fue ¿por qué entonces, si la ley no me podía salvar? El tercer punto fue, Dios nos prometió un Salvador. Y yo les decía, ¿por qué antes se nos enseñaba o se nos mostraba que Jesús fue como el plan B de todo? ¿Por qué pensamos que entonces Dios confió en Adán y Eva que no iban a pecar, pero se jalaron la torta, ahora tocó el plan B, mandemos a Jesús? No, nunca Jesús fue el plan B. Siempre fue el plan original para salvar la humanidad. Dios sabía cómo era eso, y por eso hablamos en Génesis 3, cuando empieza a hablar de que la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, es decir, en el talón, pero la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, es decir, va a destruir. Está hablando de Jesucristo desde ya. Como decía, ser como el mayor spoiler que usted tiene en toda la Biblia. Desde el Génesis ya se le está revelando que Jesús va a venir a salvar al mundo. Y de ahí que viene la parte más importante, que ahora sí es profundicemos lo que hizo Jesús por nosotros. Y aquí empiezo la parte 2.
Esto para mí es importante porque la intención de esto es ayudar a que ustedes como iglesia entiendan profundamente la misión de Jesús. Es que la gente hoy por hoy creo que es más práctica y le gusta lo fácil. Ya la gente, ¿cuántos leen aquí los evangelios? En Semana Santa, ¿cuántos leyeron la palabra en lugar de solo ver las películas que salen? Y si a mí se me ocurrió meter una escena que ni salía en la Biblia, usted lo toma como si fuera la Biblia. Yo no sé cuántos aquí están viendo The Chosen o El Elegido, o cuántos la han visto, pero hay muchas libertades creativas. No todo lo que pasa ahí es bíblico, aunque sí está muy basado en la Biblia, pero hay cosas que no pasan, o son la manera en que el productor se imaginó cómo fue la escena de eso, pero no significa que sea tal cual. O no sé si han visto, ahora que salió, que no sé por qué se puso de moda hacer películas o series de la Biblia, pero me gustó mucho la historia de la casa de David, que está en Prime, que habla de la historia del rey David y cómo fue elegido. Pero aunque sean muy apegadas a la Biblia, siempre tienen libertades creativas. Pero esa parte que le digo es que si nosotros no entendemos realmente lo que pasó, según lo que dice la palabra de Dios, es donde tal vez usted está creyendo en un Jesús que no es el Jesús que usted debería estar creyendo. Yo siempre he dicho, a mí los jóvenes cuando me piden un consejo, por lo general, pregunta típica de jóvenes: pastor, ore porque quiero ver si tal es para mí o no, si esa es la elegida o no, ¿verdad? Siempre me lo preguntan: pastor, ore por mí porque yo quiero ver si aquella es la mía, ¿verdad? Y yo siempre les digo mi famosa frase que usted tiene que tener muy claro quién es usted primero. Porque si usted no sabe lo que usted puede ofrecer, llega un punto donde usted lo que recibe es lo que usted ha sembrado. Yo pongo este ejemplo siempre. Usted quiere comprar un televisor, ¿cómo lo hace usted? Usted primero ahorra su dinero y basado en su capacidad de pago usted puede escoger su televisor. Tal vez le alcanza uno de 21 pulgadas, otro de 34, uno de 65, uno de 80 pulgadas, otro solo blanco y negro porque es lo que le alcanza, y de ahí ese es su límite. ¿Pero por qué? Porque usted conoce su capacidad de pago, o lo más, lo que le dé tasa cero su tarjeta, pero eso es el límite que usted tiene. Pero si usted llega a la tienda teniendo la capacidad de comprarse una pantalla de 100 pulgadas y escoge una de 10 pulgadas, problema suyo que escogió pequeño, porque usted tenía para escoger hasta 100 pulgadas. Si usted escogió lo pequeñito, usted sembró para más, pero si usted quiere escoger, pues bien por usted que quiere hacerle favor a alguien. Pero usted quiere uno de 120 y le alcanza hasta 100 pulgadas, lo que queda, hermano, que queda actuar ahí es, por gracia que le regalen lo que no merece. Y tal vez le llegue el príncipe azul o la princesa rosada o lo que le toque a usted y le vaya bien. Pero ese ejemplo lo pongo porque hay que entender cuál es su límite. Pero ¿entendemos nosotros cuáles son los límites de Jesús? ¿Quién es Jesús realmente para entender hasta dónde nosotros podemos llegar? Porque si Jesucristo dijo, ustedes harán mayores cosas que las que hice yo, ¿usted entiende cuáles son las mayores cosas que usted puede hacer? Yo digo, Jesús, si usted revivió gente, sanó lepra, puso ojos, y yo pensar que puedo hacer más que eso. Pero si Él lo dijo, es porque usted puede, hermano. Pero si usted no lo tiene muy claro, no sabe cómo llegar a eso, es porque a usted le falta conocer ¿a quién? A Jesús. Y esa es la parte que yo quiero que usted entienda, por qué vale su sacrificio, por qué era necesario cada herida, por qué tuvo que ser humillado, por qué su propósito profético era todo ese proceso. Porque yo le digo a usted una cosa, cualquiera de ustedes, yo no sé si tendrían la capacidad de que le digan, Raúl, usted va a nacer, se va a preparar, pero a sus 30 años va a servir 3 y al tercer año de servicio lo crucificamos, va a sufrir la peor humillación, la peor tortura, le va a ir re mal, pero tranquilo, va a tener un buen peso. Y Raúl diría, acepto el contrato. Yo no sé si sería tan fácil, porque hermano, a Jesús le costó hasta sudar sangre orando en el Getsemaní, porque no es una tarea fácil, hermano. Hay tareas a veces que a uno le tocan tan difíciles que uno no quiere hacer. Por ejemplo, los que trabajan en recursos humanos. Yo tengo amigos o amistades que han trabajado ahí que detestan despedir gente porque es una tarea muy fea. Llegar a despedir a alguien y decirme, no, Frank, gracias por participar, ¿verdad? Que Dios lo acompañe. Ahí le llega la cesantía y todo lo que le toca. Esa parte es muy fea. Bueno, si usted es humano, si tiene ese corazón de carne, si usted es así como le vale todo, sí, váyase.
Ahí sí, más bien no le pago nada y écheme pleito. Ahí después hay gente que es así, pero esa parte, hay tareas que son complicadas, pero Jesucristo tuvo que hacerlo por nosotros. Y aquí entonces viene la primera pregunta, porque esto lo hago yo como estudio, entonces entendamos la naturaleza de Jesús cuando vino a hacer su sacrificio. Yo digo, ok, Dios, usted era Dios hecho carne, pero Dios, eso era necesario. No lo pudo hacer usted así como wireless, ahí como remoto. Digo, me manda la señal desde el cielo y que se salga todo el mundo salvo y ya, no pasó a más. Pero es que era importante porque Jesús, y la pregunta que yo hago es, ¿por qué Jesús tuvo que venir en forma de humano? ¿Por qué? No podía venir así en gloria y majestad y destruir a Satanás y vencer todo y ya, que ahí quedara todo. La respuesta es muy clara y la diría en 3 puntos. Pero la primera es para identificarse con nosotros y representarnos. ¿Por qué esto? Porque como le hablamos, como así Adán representó a la humanidad y nos embarcó, así ocupamos a alguien que nos representara y nos limpiara. Pero también tenía que identificarse, entendernos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Seguimos leyendo al 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Creo que está diciendo Jesús, yo quiero pasar por la muerte para que todos aquellos que le tienen miedo a morir entiendan que se puede ganar. ¿Y esto por qué? Porque yo voy a vencer al diablo cuando muera y voy a resucitar. Sigue siendo el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y sigue diciendo, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús lo que está diciendo, necesito tomar el lugar de estos hombres y mujeres para que ellos entiendan que si yo puedo tomar ese lugar, se puede vencer y se puede ir más allá. Y eso está hablándolo Jesús. Y le pongo esto, le vuelvo a tirar la pregunta: si eso lo hizo Jesús, usted puede hacer mayores cosas que esas. Y debería hacerlas. Pero ¿cuántos aquí, si yo preguntase hoy, si usted ahorita le dicen se va a morir, ¿cuánto le tendría miedo a la muerte? ¿Cuántos aquí de verdad me voy a morir? Vámonos, Dios, ahí me voy. O algunos están diciendo, ¿y cómo hago con mis hijas? ¿Y cómo hago con mis hijos? ¿Y el trabajo? ¿Y la familia? ¿Y qué pasa con la casa? ¿Y no deje beneficiarios? ¿Y el testamento? Y nos preocupamos por un montón de cosas, cuando realmente Jesús le dice, tranquilos. Yo vengo a que ustedes le pierdan miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque hay algo más allá después de la muerte. Pero por eso entonces viene la parte que dice Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Lo que está diciendo es que ustedes tienen que entender que Jesús se despojó de toda su gloria, de todo su poder, de toda su majestad, para ser obediente a Dios. ¿Y cuántos de ustedes les cuesta despojarse de cosas pequeñas? Es que yo no sé usted, pero ¿qué cosa tan valiosa puede tener usted ahorita que sea más valiosa que la posición de Dios? Nada. Su carro, hermano, esto no es ni el 0.00000000001% de la majestuosidad de Jesús hecho Dios. Su profesión, esto no es 0.000, y póngale todos los ceros que quiera, porcentaje de lo que era el título de Dios. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros entender esta parte? Que entonces Jesucristo dijo, ok, voy a ser como ellos, porque solo siendo Dios podía salvarnos, pero solo siendo hombre podía tomar nuestro lugar.
Y esa es la parte que ocupábamos que Jesús hiciera por nosotros, que tomara nuestro lugar. ¿Para qué? Para ahora la segunda parte de eso, que es para cumplir la ley y ser el perfecto sustituto. ¿Por qué? Porque cuando Mateo 5:17 dice, no he venido, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no le he venido para abrogar, sino que para cumplir. Recordemos, no hacer la ley de Dios, ¿qué es? Pecado. Hacer la ley de Dios es lo correcto, es santidad. Jesucristo dice, yo vengo a hacerla perfecta. ¿Se acuerda que hablamos que eran más de 610 mandamientos que hay en la Biblia? Jesús cumplió cada uno de esos mandamientos, hermano. Y ya usted esta mañana, ¿cuántos mandamientos rompió? Más bien hay que contarle cuántos rompió, no cuántos hizo. Porque todos nosotros pecamos. Algunos se levantaron con chicha, ay no, qué pereza, no, que quiero levantar. Pereza, uno. Que se levantó de mala actitud, de mala gana, con cólera, y se airó y pecó, 2. Que chismeó con alguien, 3. Y así vaya sumando usted constantemente lo que va viviendo, pero Jesucristo cumplió todo. Por eso 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús fue perfecto en todo, porque solo así podía sustituirnos. Y así como Adán nos representó en la caída, Jesucristo nos representa ¿en qué? En la redención, hermano. Y esa es la parte hermosa de esto. Porque 1 Corintios, aquí me voy a extender 2 versículos que yo quiero que usted los estudie, los aprenda, los subraye y los tenga presentes. 1 Corintios 15 dice así, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Sigue diciendo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y dice ahí, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Jesucristo provino del cielo, hermano. Los que conocen la historia, si no la saben, pues seguro no fue en una escuelita dominical, pero Jesucristo fue puesto en María y María dio a luz el Hijo de Dios. Pero provino ¿de quién? Del cielo, no del hombre. Pero ahí dice que entonces, ¿qué pasó? Lo primero fue lo animal, lo terrenal, y después vino lo espiritual. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Hermano, quitarnos lo animal y ponerlo lo espiritual. O sea, si usted sigue siendo un animal, hermano, es por cabezón, porque ya le quitó eso. Él vino para que usted se haga un ser espiritual, se haga perfecto, se haga maravilloso y siga adelante. Quitó lo terrenal, quitó lo animal y puso lo espiritual, hermano. Pero es que a veces somos impulsivos. Cuando usted lo trata mal, ¿cuál es el primer impulso? Ofender, maltratar, golpear, autodefenderse. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que decía? Le hacen un daño, póngale la otra mejilla. ¿Y cómo le va a poner la otra mejilla si me está ofendiendo, me está robando, me está estafando, etcétera, etcétera? Pero esa es la parte que a veces nosotros nos cuesta entender. Pero entonces, entendiendo esto de por qué Jesucristo tuvo que tomar forma de hombre, viene la siguiente pregunta. Ok, Dios, está bien, se puso en mi lugar. Usted viene ahora no como el viejo Adán, sino como el nuevo santo puro del cielo, a hacernos seres espirituales. Dios, pero ¿era necesario sacrificarse? ¿Era realmente que pasara tanta cosa tan terrible por nosotros? Hasta yo me pregunto, ¿lo valíamos? Porque de hecho sí, aclaro una cosa, hermano. Hay gente que, no sé por qué, pero tiene el mal concepto que cree que Dios le debe algo, hermano. Y a mí esas personas me da un colerón, hermano. Perdón que se lo diga así. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no le debe nada a usted. Él hace lo que Él quiere hacer por amor, no por deuda. Y esa es la parte. Usted, yo le pregunto, usted que tiene hijos, o si no tiene hijos, pues imagínese algún niño o algo así que usted pues ha cuidado o algo así. ¿Usted cree que usted lo cuida él por deuda o por amor? Si usted lo cuida por deuda, estamos en un problema serio de amor con su familiar.
Pero yo a mis hijos, por más berrinchudos que sean, por más malcriados, se revuelquen en el piso, me tiren la comida, hagan todo lo que sea. Sí, me voy a enojar, los voy a regañar y podrá pasar lo que sea, pero nunca va a quitar el amor que tengo por ellos. Como una vez decía antes, que era un ejemplo, cuando se portan mal, el plato en la mesa nunca será cuestionado. El postre tal vez sí, pero la comida no. ¿Por qué? Porque esa es la parte que Jesús vino a decirnos. Yo vengo a ustedes, ¿por qué? Por amor. Y qué rico que se siente ser amado, ¿cierto o no? Cuando usted dice te amo, su pareja, su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su familiar, sus amigos, eso se siente súper bien. Pero qué mejor sentir el te amo de parte de Dios. Pero eso se nos olvida. A veces no lo tenemos presente. Entonces, esta parte del sacrificio me recuerda al amor de Dios. Yo digo, Dios, pero ¿por qué? Yo valía eso. Pero es donde Jesús nos responde en la Biblia y nos dice que sí era necesario. ¿Por qué? Porque el pecado, dice que la paga del pecado, ¿qué es? El pecado demanda muerte, hermano. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué se tenía que sacrificar? Porque tenía que pagar el precio de muerte, hermano. Alguien tenía que morir por nosotros. Antes morían gorriones, carneros, cabritos, ovejas, o si no, si eran pobres, pues presentaban masa, y todo eso tenía que ser ofrendado por salvación. Antes el sacerdote entraba una vez al año, presentaba la ofrenda, y si Dios la aceptaba, hermano, y todos eran perdonados, el sacerdote salía. Y si ese día Dios no vio con agrado la ofrenda y el arrepentimiento del pueblo, hermano, pues no se perdonaban pecados y se moría el sacerdote, hermano. Vean lo peligroso que era entrar sucio. Como le decía, por la naturaleza de Dios es imposible que Dios esté con el pecado. Le es imposible por su naturaleza. Y entonces ahí es donde viene esta parte de que entonces, ok, Dios, entiendo esta parte de que sí, era necesario entonces que te entregaras por esa. Y viene la parte de Hebreos 9:22 que dice de la siguiente manera, que esta es la parte que yo digo, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se olvida, no se perdona. Hermano, esta parte a mí, de entender esta parte de la sangre, qué pesado que es, qué difícil que es. Porque la sangre es muy importante, hermano. La sangre hay que cuidarla mucho. Usted no sé si ha recibido donaciones de sangre o transfusión de sangre o ha ido a donar sangre, hermano, pero la sangre es valiosa. ¿Cuántas personas ocupan ahorita en los hospitales su sangre? O positivo, A negativo y todos los tipos diferentes. Y hermano, y por eso la sangre hay que cuidarla. Enfermedades terribles como la leucemia, hermano, que ya se infectó la sangre y es complicadísimo, casi que un milagro lo que limpia la sangre. Hay hermanos que están con problemas de sangre. Yo no sé, si usted no cuida el azúcar, no cuida las grasas, hermano, usted en lugar de tener A positivo tiene aperitivo en las venas ahí. O sea, está terrible. Y por eso tiene que tener mucho cuidado. Pero cuide su cuerpo, cuide su sangre. Pero la sangre de Jesús era necesaria para remisión de pecados. Y ahí viene la parte, es que solo un sacrificio perfecto podía reconciliarnos de manera perfecta. ¿Cuántos de aquí, hombres, hago la pregunta ya que estuvimos en un taller de matrimonio, se han jalado una torta y han tratado de llevar un regalo para compensarlo? ¿Cuántos? Algunos dicen, uy, me jalé una torta con la doña, mi esposa me va a matar. Y usted entonces, ¿qué hace? Y prepara un ramo de flores, compra una blusa, no sé, unos chocolates, le lleva lo que más le gusta, y usted lo lleva y lo primero que le dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que, hermano, uno sabe que no solo con pedir perdón es suficiente. Hay que dar la milla extra y pagar el precio, hermano. A veces me ha tocado. Y dar la cara a veces cuesta, hermano, pero es necesario. Pero Jesucristo entonces vino a dar la cara por nosotros. Vino a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, pero no nos animamos, no podíamos hacerlo porque no éramos perfectos. Por eso Isaías 53 del 5 al 6 dice de la siguiente manera, mas el herido que fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el 6, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ustedes hicieron y nosotros, y me incluyo ahí, hicimos como nos dé la gana. Y aún así Dios dijo, por ustedes voy a sacrificarme. Ustedes lo valen, ustedes me necesitan y yo estoy aquí para hacerlo. Dios sí decidió hacer lo correcto por usted y por mí. Y esa es la parte que yo digo, ¿por qué hoy por hoy la gente realmente no valora a Jesús como debería valorarlo? Atesoramos más a un pastor, más a un líder, más al papa, más a un sacerdote, más a un presidente. Pero nos olvidamos de Jesús, quien es el más importante. Y esa parte, hermano, es la que a mí me pone a reflexionar, porque 2 Corintios 5:21, le estoy convenciendo que usted entienda la naturaleza de Jesús. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé si se acuerda que nosotros una vez hablamos de esta frase: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa parte fue la más difícil de Jesús, porque estaba pasando lo que dice esta palabra: fue hecho pecado. Jesucristo en ese momento en la cruz representó su adulterio, su chisme, su mentira, su fornicación, su drogadicción, su alcoholismo, póngale cualquier pecado que usted cometa: asesinato, violación, mentira, hurto. Todo eso estaba representado en Jesús en la cruz en ese momento. Por eso, por la naturaleza de Dios, le era imposible estar con el pecado. Y esa parte fue muy dura para Jesús, pero era necesario que él, que no conoció pecado, que nunca hizo un pecado, tuviera que pagar el precio por nosotros. Por eso la cruz no fue un accidente, hermano. Yo le digo una cosa: de todas las muertes históricas que hay, la de la cruz era una de las más terribles. Yo no sé si Jesucristo hubiera muerto por ejecución, por ejemplo, como pasa ahora, contra una pared, pum, balazo, quedó. Esa muerte no hubiera sido tan representativa. Tal vez se hubiera olvidado una historia. Pero por eso es que era una manera pública, representativa, donde toda su sangre fuera derramada, donde todo su ser fuera humillado inclusive. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse esa palabra de que tenía que limpiarnos de nuestras rebeliones. Por eso el plan eterno siempre fue que Él pagara el precio del pecado. Y esa es la parte que yo le digo. Yo siempre me pongo en lugar de Dios y digo: ahorita, ¿quién es el que tiene? Yo creo que Raúl es el que tiene el niño más pequeño ahorita. Y yo le pregunto: Raúl, ¿usted entregaría a su hijo para que lo crucifiquemos? La respuesta no es obvia. Se lo pregunto a mí, ¿daría Owen? Yo creo que no. Me preguntan por Emanuel. Yo diría que no, hermano, qué difícil sería entregar al hijo de uno para que, y tras de eso por algunos desgraciados que uno le caen mal. Es que aquel me robó, aquel me estafó, aquel me quitó, y tengo que dar a mi hijo para que ese sea perdonado. No se vale. Pero esa parte, hermano, Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo. Y una vez que entendemos esto, que Jesús era necesario que se hiciera hombre, porque tenía que representarnos, era necesario que se sacrificara, porque solo un sacrificio perfecto nos podía limpiar. ¿Quién logró su sacrificio entonces? Porque esa es la parte más importante. ¿Quién logró su sacrificio? Número uno, nos justificó, nos dio justificación. ¿Qué significa eso, hermano? Que usted fue declarado justo, aunque parece injusto. Romanos 5:1 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a justificarte. Me gusta más porque en la Biblia Reina Valera contemporánea dice así: pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
dice esto, que nosotros al ser justificados nos hace justos delante de Él. Y esa parte viene acompañada del segundo resultado del sacrificio de Jesús, que es redención. ¿Qué es redención? Que nos libera del pecado. Ya te declaran justo, pero ahora te da libertad del pecado. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, esto para mí es tan fuerte, experimentar la redención de Dios. Saber que usted pudo haber hecho algo terrible, hermano, como matar a alguien, ser un traficante de drogas, ser un violador, ser un alcohólico, o simplemente por decir una mentira blanca porque mañana no ir al trabajo. Todo eso Jesucristo con su sangre lo perdonó por su gracia. ¿Lo merecía? No, hermano. La verdad es que usted y yo no merecíamos eso, pero Él decidió hacerlo. ¿Por qué? Por amor a usted. Porque Él quería ver a una mejor versión de cada uno de nosotros y decir: los quiero ver justos, los quiero ver libres del pecado. Pero lo más importante, que es el tercer resultado, reconciliarnos con Dios. Recordemos que el pecado, ¿qué? Nos separó de Dios, y Jesucristo vino a reconciliarnos, es decir, restaurar nuestra relación con Dios, con el Padre. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice así: y por medio de Él reconciliarnos consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y ¿qué? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya usted, por el sacrificio de Jesús, vea los pasos: te justificó, te declara justo, te hace redención, te libra del pecado, ahora te reconcilia porque usted ya es apto para presentarse al Padre Celestial. Sin Jesucristo, hermano, usted trata de poner un pie en la presencia de Dios y lo fulminan, hermano. Hubiera caído así tieso de una vez. ¿Por qué? Porque nadie era apto, pero entonces Jesucristo vino a que usted tuviera esa relación con Dios directa, con el Padre, y disfrute estar con su papá. Qué bien se siente. Bueno, no sé, en mi caso, por experiencia, papá se fue de casa a los 6 años míos de edad por el tema del divorcio, y entrar al acceso con mi papá era complicado. Dependía de si estaba disponible, cómo estaba su vida, su trabajo, era difícil. Pero cuando yo veo a mis hijos que ellos me buscan, papá, 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 y tienen esa libertad de llegar a mí y venir cuando lo necesitan, una madrugada, papá, y voy y los traigo a la cama, o voy y me duermo con ellos. Esa libertad de que puedan acceder al Padre es la que Jesucristo quiso, no que tuvieran que esperar como en la caja ahí a ver cuándo el doctor le da la gana atenderlo. No, es pasen confiadamente al trono de la gracia. Vengan conmigo, disfruten conmigo, celebremos conmigo, lloren conmigo, todo conmigo. Y esa es la parte que yo le digo: usted tiene que entender que Dios está así. ¿Cuántos se acuerdan de la famosa frase de Celso Borges? Venga, llore conmigo, papi. A veces Dios nos dice lo mismo: venga, llore conmigo, venga, celebre conmigo, venga, comparta conmigo, venga, pregúnteme. Un día uno que está muy metido con este mundo de la tecnología y todo, me gustó encontrarme un video de un pastor, y le preguntó a ChatGPT, a la inteligencia artificial: hágame una alabanza al Padre. Y el ChatGPT lo hizo. Un salmo impresionante, hermano. Y él preguntó: ¿esto es alabanza? Todo el mundo: sí, sí, es alabanza. Y él dijo: no, porque no hay espíritu en eso. Eso es pura hablada, pero no hay espíritu en eso. Por eso es que, hermano,
Era necesario que el Espíritu fuera parte de este proceso para que haya algo real, algo eterno en eso. Vacilábamos ayer en el taller cuántos mensajes de texto hoy de amor y todos son generados por la inteligencia artificial. No sé qué escribirle a mi esposa en aniversario. Mensaje de aniversario, por favor. Y bling, 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 y copia y pega y manda el mensaje. Queda usted grandísimo, pero de mentiras. Yo guarda le pregunté, ay, ¿se acuerda esa frase que me dijo? Y usted, ¿cuál frase? Y dice, ¿dónde aprendió ese léxico? ¿Dónde aprendió a escribir? Porque siempre le faltan puntos y comas y eso venía perfecto, hermano. No le faltó ni una H. Hermano, pero a veces somos falsos con Jesús. Pero Jesús no quería falsedad, Él quería algo honesto, algo vivencial, algo real, algo cercano. Y por eso terminó con la consecuencia más importante, que fue la victoria sobre el enemigo. Colosenses 2:13 dice de la siguiente manera: antes ustedes estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿qué? Todos los pecados. ¿Cuántos pecados le perdonó? Todos. Los que hizo ayer, los que ya hizo hoy, los que está por hacer ahora más tarde, y los que va a hacer mañana y pasado mañana, y sígalo de ahí de adelante. Por todos sus pecados. Y esa es la parte que dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojándolos a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto que sucedió, ¿dónde sucedió, hermano? En la cruz. Es decir, usted tiene que esperar hoy la libertad. No, ya pasó, hermano, ya la libertad la tiene usted. Si usted sigue cautivo es porque Dios le quitó el grillete y usted va y se pone el grillete otra vez. Porque ya la libertad llegó, ya el perdón está. Es porque nosotros somos insistentes. Pero quiero hacerle un resumen rápido. Esto se lo voy a leer solo para que usted entienda que yo digo: Jesús, ok, ya te sacrificaste, tomaste nuestro lugar, nos das estas 4 cosas: redención, justificación, reconciliación, victoria. Pero cada uno de los aspectos de la muerte de Jesús, las heridas y las humillaciones, como la corona de espinas, eso es el símbolo de la maldición que Él tuvo que representar. Una corona de maldad, una corona de dolor por culpa del pecado. El golpe, no sé si han visto, pero en parte de los evangelios habla que Jesucristo le fue golpeado en su rostro y hasta le arrancaron su barba, hermano. Hermano, usted cuando se está depilando la ceja le duele, imagínese que le arranquen la barba, hermano. Y dice ahí que eso fue parte de lo que el profeta Isaías profetizó en Isaías 56. No lo busque, pero se lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque era su parte, soportar las vergüenzas como parte de nuestras rebeliones. Los azotes, la carga de la cruz, el clavo en los pies y en las manos, el sed y la sangre que tuvo, la sed y el vinagre que le dieron. Todo esto que fue relatado ahí fue parte de lo que tenía que vivir Jesucristo para perfeccionar la profecía, cumplir lo que la Biblia mandaba de Jesucristo. No fue un proceso fácil, no fue un camino fácil, pero era necesario porque todos estos simbolismos terminó con algo. Cada herida fue un acto de amor por usted. Cada humillación fue una demostración de su obediencia a Dios. Por eso, hermano, reitero y con esto termino, 2 cosas importantísimas que sucedieron con el sacrificio de Jesús. Número 1, hermano, siéntase en libertad, y se lo digo así, de que usted tiene acceso directo al Padre. Ya usted no me ocupa a mí, no ocupa al sacerdote, no ocupa a un líder religioso, no ocupa a un líder, no ocupa a nadie más que su fe para llegar a Dios. Éxodo 26:33 contaba como el velo del templo estaba ahí separando el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, usted no podía llegar a la presencia de Dios si no era porque era autorizado. Y solo se podía entrar ¿cuándo? Una vez al año. Usted hoy tiene la libertad de venir a la presencia de Dios cuando le dé la gana, cuando usted quiera, porque Dios ya te preparó y te hizo una persona justa, recta, limpia de pecado para que usted pueda tener relación con el Padre. Y le pregunto, ¿cuántos están tomando beneficio de esto y llegan al Padre todos los días? A algunos se les olvida a Dios. ¿Cuántos en Semana Santa se fueron a pasear y nunca oraron a Dios? No se pusieron a pensar en Él, no reflexionaron. Cuando se supone que celebramos la semana
mayor porque se recuerda el sacrificio de Jesús. O algunos ya ahora ni siquiera celebran a Jesús, nada más celebran la Pascua y los huevitos y los chocolates y los confites. ¿Por qué? Porque ya no se interesa tanto Jesús. Pero este acceso directo que se sucede después de la cruz viene a traer algo impresionante, que es que la implicación que es que ya no hay intermediarios humanos, hermano. Yo sé que a veces la fe nos puede flaquear, pero hermano, ya no hay intermediarios. Podemos orar, interceder y recibir de Dios en cualquier momento, hermano. No ocupas un encuentro, no ocupas una sesión ahí espiritual, no ocupas una lunada o una pijamada o como quiera llamarlo, una vigilia de Dios para poder estar con Dios. Usted se puede acercar a Dios cuando quiera. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos temerosos, sino somos hijos con libre acceso al Padre. Y esta parte, que es la que más me encanta, es que cuando Jesús muere, nos regala al Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es una promesa cumplida, porque en Juan 14, 16, 17 dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Ese consolador viene a ser el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Siempre. Es esa persona hermosa, es ese ser hermoso. Porque le digo una cosa, en Hechos 2:33 dice de la siguiente manera: cuando recibimos el Espíritu Santo, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, veis y oís. Es que, hermano, no solo te limpió, sino te llenó el templo limpio con el Espíritu Santo. Porque el problema de tener, digo yo, la casa limpia, por ejemplo, usted compra una casa nueva, recién hecha, recién construida. ¿De qué sirve la casa si no está llena? De nada. Pero Jesucristo, cuando viene a su vida, agarra esa casa suya, su corazón, lo limpia por completo, bota basura, limpia, quita, pone, deshace, echa fuera demonios, hace todo lo que tenga que hacer y lo deja usted limpio y perfecto. Pero hermano, se tiene que llenar del Espíritu Santo para que esa casa no vuelva a ser invadida por precaristas espirituales llamados demonios que le quieran hacer daño a usted, hermano. Por esa parte viene ahí. Y digo esto, que es lo que más me encanta. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿cuántos de aquí, si muriesen en este preciso momento o Jesucristo viniera, se irían al cielo hoy? ¿Cuántos tienen certeza de su salvación? Y esto no lo pregunto con el fin de hacerlo sentir mal, ni tampoco lo hace sentir peor. Lo que quiero es que realmente entienda cómo funciona esto. Porque pensamos que se trata de que acepté al Señor Jesús en mi corazón y ya soy salvo, siempre salvo. Es que no es eso lo que te salva. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cómo fue que dice ahí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Cuando usted ve los pasos, cuando usted escucha la salvación, cuando usted cree en Jesús, cree en él, usted es sellado con el Espíritu. Pero cuando hablo de creer, es realmente creer. Es realmente decir: yo creo que Jesús me salvó. El Espíritu Santo te va a sellar. Y esa, dice ahí, siguiente versículo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Reina Valera contemporánea me gusta mucho que lo dice, que dice que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Es cuando el Espíritu Santo se sella, usted ya tiene certeza de que es salvo. ¿Por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo que le recuerda, que le está diciendo: Tony, eres mío. Vinicio, eres mío. Daniel, eres mío. Marta, eres mía. Eso es lo que te recuerda que eres salvo para siempre y por siempre. Pero la pregunta es: ¿cómo aplicas esto en tu vida? ¿Lo estás aplicando o simplemente lo estás dejando pasar? ¿Lo estás desaprovechando? Porque cierro con esto: ¿cómo puedes vivir esta verdad? Entendiendo que todo eso fue lo que causó Jesús con su muerte. Te dio reconciliación, justificación, redención, victoria. Te dio acceso libre al Padre,
te dio el Espíritu Santo. ¿Cómo respondemos a esto, hermano? Acérquese a Dios con libertad y confianza. Viva guiado por el Espíritu Santo, no por la carne, hermano. Como le decía ahora, deje lo animal y sea espiritual. Reconoce la identidad que tú tienes como hijo de Dios. Hermano, usted ya no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Usted es valioso. Usted tiene que darse a su lugar como hijo de Dios. Y número 4, deja que el Espíritu Santo te transforme y te use. Esa es la parte más importante. Cuando Jesús llega a tu vida, Él va a hacer cosas en ti. Cuéntelas, hermano. No se quede callado. Hay cosas que uno no entiende, pero Dios las va a hacer por el bien suyo. Cierro con un testimonio que eso fue lo que me cambió a mí la vida. No entiendo por qué, ni cómo, ni cuál fue el propósito, pero yo de joven, yo había aceptado al Señor desde muy pequeño, pero eso de hablada, como dice uno. Como si los que me conocen saben que lo hice por simplemente seguir ahí lo que hizo mi hermano. Yo quería recibir el Nuevo Testamento y un paquete de bienvenida que daban en la iglesia, sin importarme qué era eso. Me bauticé a los 11 años, cuando la regla decía en la iglesia era a los 11, o sea, me bauticé en rebeldía. Y nada de eso había cambiado mi vida. Fui a un taller de liberación, le dije que quedé de último, nunca oraron por mí, me fui endemoniado para la casa. Y nunca, pero recuerdo que mi mayor momento donde me entregué a Dios, yo tenía un sueño recurrente de miedo a la muerte. Recuerdo que a mis 15 años en un campamento preguntaron: ¿y cuántos de aquí si se mueren se van para el cielo? Todos levantaron la mano excepto yo. Yo no estaba seguro de mi salvación. Y yo no todas las noches, pero muchas noches soñaba con un sueño donde yo me veía cayendo en un foso enorme. Supongo yo que era el infierno, no tengo certeza, nunca estaba ahí, digamos, pero veía caer y veía un montón de bichos feos como demonios jalándome para abajo. Demonios desfigurados, con alas rotas, oscuros, como llenos de ceniza, jalándome para abajo. Y todos los días me levantaba asustado: me voy para el infierno, asustado. Pero un día estaba yo soñando el mismo sueño, cuando de pronto, eso es como cuando usted se está ahogando, nada más ve la luz del sol ahí arriba y no sabe qué está pasando. Vi una mano que salía de un sol brillante, una mano así grande, poderosa, brillante. Y cuando abre su mano salen dos ángeles preciosos, con unas armaduras increíbles, unas espadas brillantes con fuego, y se mandan a la guerra por mi hermano. Vuelan manazos ahí, cortan brazos. Dijo, no, mentira, yo estoy metiendo más, pero ahí se pusieron una guerra buenísima. Pero yo me acuerdo seguir cayendo, hermano, porque los ángeles sí se echaron la bronca, pero yo iba cayendo. Pero en eso la mano se va hacia mí y caigo en la mano. Y donde la mano me toma, vienen sus ángeles, se ponen a la par mía y la mano sale y se va. Desde ahí, mi hermano, mi vida cambió para siempre y nunca más volví a tener el sueño y me entregué de lleno realmente a Jesucristo. Porque ahí entendí que el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, es el único que transforma una vida. Y de ahí me he dedicado a Dios hasta la fecha de hoy y me ha permitido seguirle a Él. Por eso le motivo lo siguiente, hermano. El sacrificio de Jesús era necesario por su bien. No lo merecías, pero lo quiso hacer por amor. Hay cosas que usted no va a entender, hay cosas que usted no va a saber discernir, pero le invito para que usted constantemente se acerque al Padre y pregúntele: Dios, necesito saber esto de mí, quiero entender esto de ti. Y acérquese al Padre confiadamente, como un papá a un hijo, que le pregunta. Tal vez usted dirá, pero eso es una pregunta tonta. ¿Cuántas preguntas tontas no le hacen sus hijos? O preguntas que usted lo ve obvio y para ellos es necesario entenderlo. Pregúntele a Dios: ¿qué puedo hacer hoy? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el trabajo correcto? ¿Qué quiere? ¿Qué estudio? ¿Cómo hago con mi pareja? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Cómo hago con la dieta? Pregúntele lo que sea, hermano. Dios está para todo. Y si necesita un milagro, pregúntele: Dios, ayúdame, sáname. Porque Dios está para usted. ¿Qué tal si se pone de pie?